Buenas noches, muchachos. Vamos a esperar hasta el 35 para que sus compañeros puedan ingresar. ¿Está bien? Ya, bueno, muchachos. Hasta mientras quisiera preguntarles si es que han tenido alguna duda, pregunta, consulta o algún ejercicio un poco complicado de los cuales no puedan realizar, porque el ingeniero me pidió recordarles, de hecho nos pidió a todos los auxiliares recordarles que la presentación del preinforme uno y de la práctica uno es el día miércoles. Hoy mismo yo voy a terminar de crear la tarea en el grupo de Classroom para que puedan presentar ahí la práctica. ¿Tienen alguna duda o pregunta acerca de la práctica uno? ¿Algún ejercicio especial que quieran hacer? ¿O no, muchachos? ¿O ya están listos para presentar? Es decir, que ya tienen todo el material listo para ser presentado el miércoles y no tienen ninguna duda. Buenas noches, Auxi, Auxi. no sé si tal vez podríamos hacer algo de compuertas de Tree-State o de Open Collector, si es que se puede. Ya, de compuertas 3D sí podemos hacer. Open Collector y hace con simuladores y en este momento yo no tengo el simulador, pero voy a pedirle a uno de los auxiliares de laboratorio que me facilite uno de sus trabajos para poder hacerlo ya. De 3D sí podemos hacerlo. Vamos a ver, entonces vamos a ver un ejercicio un poquito más complejo que el que teníamos antes, pero sí lo vamos a poder hacer. ¿Ya? ¿Algún otro ejercicio más? ¿Alguien ha tenido problemas con planteamiento de Auxi, ordenación? Sí. creo yo diría que sea igual de esos estados, pero el con transistores, Auxi. Ah, ya, la explicación con transistores. Sí, Mm, con tres o dos entradas. Porque he visto igual que hay así, ¿verdad? ah, sí, pero ahí ya queda cómo analizar. Les voy a enseñar a analizar eso ya. Muy bien, entonces vamos a ver esos dos por ahora, ¿ya? Con puertas tri-state y también vamos a ver el análisis por transistores de una compuerta lógica, ¿ya? Básicamente su estructura interna. ¿Estamos en lo correcto, muchachos? Ya bueno, muy bien. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Disculpen. Sí, Oxy se ve. Creo que sí. Ya, perfecto. Ya, muy bien. A ver, la anterior habíamos visto algo así, ¿verdad? Aquí vamos a poner tree-state. Ya, muy bien. Ah, sí, quería hacerles recuerdo también que si es que me olvido grabar la clase, por favor que me hagan recuerdo en ese momento, porque de lo contrario vamos a perder un montón de tiempo sin una clase grabada y no va a poder estar subida.
Actualmente sigue subiendo, de hecho yo lo sigo subiendo ahorita el video de la anterior clase, lo que pasa es que es muy pesado, es prácticamente 1 hora y media lo que tiene que subir y por eso está tardando. Ya, en cuanto esté, pero yo les voy a decir y les voy a enviar el enlace. Ya, ya bueno, entonces, ¿qué habíamos visto en la anterior? Sí, habíamos visto que una compuerta tri-state, por ejemplo, digamos esta y digamos esta, ¿ya? Ya, habíamos visto que una compuerta tri-state, ¿qué es lo que hacía? Ya, en este caso, a ver, vamos a verlo también en este caso. Ya, listo. Ya. ¿Qué es lo que hacía la compuerta tri-state para la función f? Ya, vamos a volver a explicar esto de esta siguiente manera. Sí, vamos a tener para esta función, para nuestra función a y para nuestra función b. Para la función a, vamos a tener la siguiente tabla de estados. Sí, a, b y t. Sí, y aquí f, que vamos a tener acá simplemente la combinatoria de todo esto. Sí, ya. Para que me entiendan mejor. Ya. Y aquí al lado nosotros vamos a tener la resolución o por lo menos la tabla de comportamiento de esto. ¿Ya? Acá, por ejemplo, la conexión es directa con la compuerta lógica, lo que quiere decir que si es cero, entonces va a estar en alta impedancia. Entonces, todos los t que sean cero, los vamos a considerar en alta impedancia. ¿Qué significa alta impedancia? Simplemente corte de energía. Básicamente, es como si un cable no estuviera conectado por ahí. Sí, cuando es uno, recién vamos a tener una salida. ¿Y qué va a ser la salida? Pues el estudio de la compuerta AB. Esta es, por ejemplo, una compuerta AND. Entonces, 0 AND 0 va a ser 0. Ya, 0 en 1 también va a ser 0, 0 y 1. ¿Ya? De aquí, ¿qué es lo importante? Estos tres. Alta impedancia, alta impedancia, alta impedancia y alta impedancia. Porque si quitamos todo esto, simplemente tenemos el comportamiento de una compuerta AND normal. ¿Ya? Para el caso de B, vamos a tener lo propio. Tenemos X, tenemos y tenemos T. Y luego tenemos Z. Ah, pero para que me entiendan mejor, aquí vamos a hacer así. T adelante, X y Y. Y aquí vamos a tener Z. La función resultante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? Primero hacemos la tabla. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y aquí la propia. Listo. ¿Qué es lo que vamos a obtener acá? Pues nuestra función. Que habíamos dicho que cuando t es 0, ya. A ver, analicemos este caso. En este caso, miren, la compuerta está conectada de manera inversa, ¿sí? Esta esferita que está antes de la compuerta nos dice que cuando t sea 0, la compuerta funciona como un OR. Y cuando t sea 1, la compuerta va a funcionar como alta impedancia. Y que habíamos dicho, alta impedancia es simplemente un corte, o sea, prácticamente simplemente un cable suelto, ¿sí? Por decirlo así. ¿Ya? Entonces aquí vamos a notar lo mismo. Todos estos son alta impedancia. ¿Sí? Y todos estos recién van a tener la función, que es 0, 1, 1, 1. ¿Ya? Perfecto. ¿Y por qué decimos que acá, por ejemplo, en este caso, es T1 y T0? Cuando T es 1 tenemos la compuerta AND. Y cuando T es 0 tenemos alta impedancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta bolita de acá, esta esferita de acá, nos dice que funciona como si fuera un negador, ¿ya? Esto, para nosotros en las compuertas, es equivalente a esto, ¿ya?
la conexión a cualquier compuerta. ¿Ok? Solamente para aclararlo, ¿ya? Así que cuando vean en un diagrama un diagrama de circuito o si no en un datasheet que tiene esta esferita, quiere decir que funciona de manera inversa, ¿ya? Y si no tiene esta esferita, funciona de manera directa. ¿Ok? Muy bien. Ya, una vez conociendo estos dos, ya podemos plantearnos una forma, por ejemplo, de solucionar funciones, ¿ya? En este momento, a ver, vamos a inventarnos cualquier función y vamos a tratar de resolverla solamente con estas dos compuertas. Ya, vamos a inventarnos la función A, ya. Una función que pertenezca a ABC. Entonces lo voy a escribir así. Una función que tenga como compuertas, digo, como entrada solamente ABC. Entonces voy a tener A, B, ya. Esta va a ser A or B, and C, or C negado, A negado, B. ¿Ya? Aquí vamos a poner algo más. Or A, B or C negado. ¿Sí? Y todo esto, a ver, lo vamos a convertir en... ya, pongámoslo así. A negado. Ya, más bien lo vamos a hacer así, con D. ¿Sí? Entonces aquí vamos a volver a escribir nuestra función. B or C negado or A negado, B negado or C negado. ¿Sí? Y todo esto va a estar con D. Entonces aquí nuestra función es más larga. La función es de A, B, C y D. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es lo que vemos acá? Simplemente tenemos que analizar el comportamiento de nuestra función. ¿Ya? Primeramente, ¿qué es lo que yo voy a analizar? Lo que está más extremo, ¿sí? Esto y esto. Que para mí va a funcionar como el tree state. ¿Ya? ¿Por qué? Miren lo que vamos a hacer aquí. Sí, nos vamos a crear dos funciones especiales para determinar el comportamiento de cómo se comportan, valga la redundancia, nuestras compuertas combinadas, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a tener dos entradas, ¿ya? Aquí chiquitita y B minúscula. Y aquí lo mismo, A y B minúscula, ¿sí? Ya, para no confundirnos, vamos a ponerlo C y D minúscula, ¿sí? Ya, entonces, yo voy a tener lo siguiente. Y T. Y estas van a estar conectadas a una función O. ¿Ya? ¿Cómo se comporta O en este caso? Vamos a ver. Su pequeña tabla de estados va a ser lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tener T primero, en primer lugar. Y esta va a ser nuestra F1 y esta otra va a ser nuestra F2. ¿Ya? Entonces vamos a tener TF1 y F2. ¿Sí? No nos vamos a preocupar por este todavía, porque solo estamos analizando el comportamiento de T en base a sus compuertas, ¿ya? Lo voy a escribir más bonito para que se entienda mejor. Y vamos a tener lo siguiente. T, F1 y F2. Y vamos a finalizar con qué se acabó en cada caso, ¿ya? Entonces lo anoto. Voy a anotar aquí 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y aquí 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Aquí 0. Aquí 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Recordemos cómo se está comportando nuestro circuito acá, en pequeñito. ¿Sí? Tenemos que analizarlo. Cuando T sea 1, solo va a dejar pasar F2. ¿Sí? Y nuestro F1 se va a quedar. ¿Ya? Por lo tanto, cuando T sea 0, deja pasar F1, es decir,
cuando t sea 0, solamente la solución de F1. Es decir, si tengo aquí 0, 0, 1, 1, eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Y cuando t sea 1, va a dejar de pasar esto y va a pasar el otro. ¿Ya? ¿Qué sería F2? Que es 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Ahora nosotros lo vamos a agrupar así. Vamos a decir, oh, miren, cuando yo tengo esto, unos, sale esto. Pero cuando yo tengo ceros, tengo esto en mi salida. ¿Ya? Entonces yo digo que así se está comportando. Cuando este es 0, va a sacar 1. Cuando este es 1, va a sacar el otro. ¿Ya? No importa cómo se comporte. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a analizar el siguiente caso. ¿Qué tal si ahora, en vez de ser así, los dos son lo contrario? Es decir, la compuerta OR. ¿Ya? Para este caso yo lo voy a poner así. Ya. Lo propio. Voy a tener T, voy a tener F1 y F2 y mi salida O. ¿Ya? Sabemos cómo se va a comportar esto, pero ahora nuestra decisión es saber qué cosa va a hacer acá, ¿sí? Es decir, ya pues lo vamos a simplificar esto de una manera más sencilla para analizar. Tenemos T y tenemos de salida O, ¿ya? Cuando T sea 0 y cuando T sea 1, la salida O va a cambiar. Cuando T sea 0, en este caso vamos a ver que va a sacar la salida F2. F2. Y cuando T sea 1 va a sacar la salida F1, ¿ya? Esto lo desglosamos y vemos F2, ¿qué es? C por T. ¿Y qué es F1? A por B. ¿Ya? Como vemos, acá está invirtiendo el papel. Y lo único que nos saca es la función que nosotros queremos obtener. ¿Ok? Ya. Y así ustedes pueden juguetear como quieran con las compuertas tri-state, ¿ya? Recuerden que las compuertas tri-state se pueden conectar de esta manera siempre y cuando tengan negada la parte del tri-state, ¿ya? La parte de conexión de alta impedancia. Porque si la conectan directamente acá, van a causar un cortocircuito, ¿ya? Y esto tienen que entenderlo muy bien porque también es el inicio de la explicación de los transistores, ¿sí? Miren. Cuando yo tengo esto, por ejemplo, cuando yo pongo en 0, cuando yo pongo en 1, ¿ya? Esos dos están en alta impedancia. ¿Qué quiere decir? Que aquí es técnicamente como si yo le hubiera cortado esos cables. Y acá no me está saliendo nada más que alta impedancia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo 0? ¿Ya? Cuando yo tengo 0 acá, estoy activando tanto esta como esta, ¿sí? Puede que por la velocidad de la electricidad, por unos microsegundos, uno sea más veloz que el otro, pero a la larga van a chocar. ¿Qué es lo que va a pasar? Este va a sacar un nivel de corriente aquí. Este va a sacar un nivel de corriente aquí, ¿ya? Pero no se van a ir los dos al mismo lado sumándose, ¿ok? Esto es lógica digital. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí va a pasar un cortocircuito y en vez de este ir directamente acá, se va a repartir también para el otro lado. Y este, lo propio, también se va a repartir para abajo. Es decir, este se va a repartir para abajo, para aquí, y el otro se va a repartir para arriba y para la salida. ¿Qué es lo que va a pasar? Mi transistor, digo, mi compuerta lógica va a morir los dos, ¿ya? Y si esto lo hago en laboratorio, voy a quemar mis compuertas lógicas. Peor si son CMOS, porque generalmente algunos test states solamente vienen en CMOS, no vienen en TTL, ¿ya? Y creo que les han explicado, ¿no? Que los TTL son más resistentes, es decir, eso se puede manipular con las manos, son más resistentes al voltaje y si los sometes a corriente, se mueren, ¿ya? Ahora, todo lo contrario pasa con los CMOS. Pueden sobrevivir mucho voltaje, pero si los sometes, no, digo, pueden sobrevivir mucha corriente, pero si los sometes a mucho voltaje, se mueren. ¿Qué quiere decir esto? Que si tocamos a los CMOS, simplemente van a dejar de existir, ¿ya?
¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está lleno de estática. De por sí ya tenemos corriente en nuestro cuerpo y vamos a quemar el integral, ¿ya? Entonces, como ya saben el principio fundamental de cómo estamos utilizando esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Ya hemos analizado nuestras tablas de cómo funcionan ahorita nuestras funciones, ¿sí? Estas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a tratar de hacer aquí? Lo que yo voy a tratar de hacer es simplemente resolver todo esto con puertas tri-state, ¿ya? Ahora bien, lo primero que yo voy a hacer acá es simplemente dibujar mis compuertas A, B, C y D. Ya. La única compuerta en la cual me voy a apoyar, porque es un poco complejo representarla con un tri-state, es un negador. ¿Ya? Es lo único que yo voy a utilizar aparte de mis tri-states. Entonces, yo para organizarme mejor hago esto. ¿Sí? Tengo la compuerta y su negador. La compuerta y su negador. Eso para poder derivar mejor mi circuito y que tenga orden. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Ahora tengo que lograr esto, miren. Esto y esto. ¿Cómo lo voy a lograr? Simple. ¿Qué es lo que habíamos dicho acá? Que cuando yo tenga T1, voy a sacar AND. En este caso, por ejemplo, cuando yo tenga T0, voy a sacar OR. Y cuando yo tenga T1, voy a sacar alta impedancia. ¿Ya? Entonces, como las funciones principales de estas son OR, entonces yo simplemente voy a derivar mi OR aquí. OR. Y aquí también. OR. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con esto? Simplemente estoy juntando esto. A OR B. Los voy a jalar aquí. Y aquí ha negado OR B. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa aquí? Miren, tengo yo C y C negado. ¿Qué es lo que yo por ejemplo, si estos fueran iguales, A OR B, C, AND, C negado, A negado y B negado, los hubiera hecho un XOR, ¿ya? Pero como no son iguales, no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente voy a agarrar esto y voy a decirle. Aquí me dice que este tiene que estar activado, o sea, A and B, cuando este esté en uno lógico, ¿ya? Quiere decir que cuando yo pongo uno lógico, tengo que sacar a B, ¿ya? Acá, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Se supone que cuando yo pongo uno lógico, tengo que sacar este, ¿ya? Pero este funciona con una entrada negada. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo voy a conectar con el negado. ¿Por qué? Porque miren, cuando yo tengo un uno lógico en C, si pasa por el negado, se va a convertir a cero lógico. ¿Y qué hemos dicho acá? Cuando tiene esta esferita, cuando tiene este cero lógico, esta esferita funciona como un negador, lo voy a volver uno lógico y va a sacar esta compuerta, ¿verdad? Entonces, todo lo contrario tiene que pasar cuando yo lo conecte al otro. Entonces, yo voy a conectar este directamente aquí, ¿ya? Y los dos los conecto. Y ya tengo mi primera salida, ¿sí? Esta pequeña salida de acá. Vamos a olvidarnos por un momento de esto. ¿Ya? Tengo esta primera salida. Ahora vamos a analizar con la misma lógica esta. Si se dan cuenta, esta es básicamente lo mismo que esta. ¿Ya? Solamente que con otras entradas. Entonces, hacemos lo mismo. ¿Ya? Sabemos que esto se tiene que conectar acá. Y sabemos que este va a funcionar con A negado acá. Y sabemos que este va a funcionar con A sin negar acá, ¿verdad?
Van a disculpar el gráfico, lo estoy haciendo un poquito rápido. Y ahora simplemente me dedico a conectar los pines. Aquí dice B or C negado. B or C negado. Y aquí B negado, C negado. B negado y C negado. ¿Ya? Listo, con eso ya tengo mis dos entradas de acá. ¿Qué es lo que me pide ahora esto? Me pide que cuando yo tenga esto, es decir, cuando yo tenga todo esto, niegue esto. Digo, cuando yo tenga D negado, saque todo este amarillo, ¿ya? Y cuando yo tenga D normal, o sea, de sin negar, saque todo en verde. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esto? Simplemente voy a jugar con mis oportunidades. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Miren, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya, ahora sí. Voy a volver a anotar, esta vez mi compuertas AND, para no confundirme. Y cada una va a estar conectada a las dos entradas de mi compuerta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a derivar de acá. ¿Qué es lo que me dice? Todo esto para mí es en amarillo, no se olviden. Todo esto para mí es amarillo y todo esto para mí es verde, ¿ya? La función verde y la función amarilla. ¿Qué me dice la función? Que cuando D sea negado, la función tiene que sacar amarillo, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente lo voy a conectar al T negado. ¿Por qué? Porque en este caso no estoy negando el tree-state. Es decir, el tree-state está haciendo su trabajo de manera directa, no de manera inversa, ¿ya? Entonces, aquí voy a hacer lo propio. Cuando desea uno, voy a sacar el otro. ¿Ya? Estoy emulando yo con esto una compuerta OR con ANDs. ¿Ya? Finalmente los conecto y tengo mi función. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Disculpen. Muchachos. Oxy, disculpe. ¿Sí? En estos circuitos con compuertas tri-state, ¿se añaden resistencias? Ah, generalmente no, pero siempre se tiene que ver el datasheet, porque, a ver, cuando trabajan con tree states, pero se trabajan con tree state CMOS, generalmente sí tienen que tener una resistencia de protección, ¿ya? En cambio, con TTL eso no es necesario. Si bien sí lo pueden poner para proteger más al TTL, de por sí el TTL va a soportar, ¿ya? Así que para TTLs, sí, para CMOS, digo, para CMOS, sí, para TTLs, no tanto, ¿ya? Auxi, perdón, en cuyo caso que se pongan las resistencias de protección, ¿dónde se las coloca? Tendría que colocarlas en la salida. Es decir, aquí, lo vamos a hacer con rojo, ¿ya? Aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes deriven la corriente, aquí tienen que tener una resistencia de protección, porque recuerden, acá yo estoy considerando, ya, acá yo estoy, otra vez vamos de dibujar esto, ya, aquí. Aquí yo estoy considerando que hay un corte, ¿ya? Pero este corte es virtual, no es real. Entonces, algo de energía va a querer pasar por aquí. Y los remanentes de energía que van a pasar por acá, siempre se van a derivar por aquí más. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando este esté en corte, hay que evitar a toda costa que la energía que pase por acá quiera derivar aquí. ¿Ya? Entonces, por eso se pone esa resistencia. Que cuando este está en supuesto corte, un corte virtual, esta salida va a pensar que por acá hay una resistencia que no está dejando llegar a tierra, por lo tanto se va a derivar toda la salida, ¿ya? Entonces pueden derivar todas sus salidas a tierra, ¿ya?
Solamente eso sería, por protección. Ahora, si quieren, pueden poner salidas individuales para cada una de las compuertas también. ¿Eso tiene algún valor específico o se puede poner cualquier resistencia? Perdón. Cualquier resistencia. No es necesario calcular la resistencia. Esto más bien es como les digo, como protección. Así que el estándar para manejar esto generalmente son 330 ohms, ¿ya? Que es básicamente lo mismo que utilizan los LEDs para funcionar. LEDs y otras compuertitas más, ¿ya? Si es que le quieren poner un valor, pónganle el más estándar, que son 330. ¿Ya? No van a poner tampoco un K, 2K, porque eso es insuso, es como gasto de recursos innecesarios. Ok, Está bien, Oxy, gracias. de nada. Bueno, hasta aquí se ha entendido, disculpen. ¿Cómo podemos nosotros emular compuertas acá? Acá incluso, por ejemplo, yo en vez de poner ya, en vez de poner aquí el AND, yo me hubiera animado por poner un OR tri-state, ¿no? Y para evitar esto, yo esto lo hubiera convertido en un NOT. Y ya, sí, solamente he usado el AND como medio para más seguridad y más practicidad, porque aquí tengo que utilizar dos compuertas o directamente yo lo hubiera conectado ya aquí. Ya, pero es un poquito más complejo. Así que con el hecho de que puedan emular con los tri-state otras compuertas, ya estamos nosotros listos. ¿Sí? Y solamente es para eso, para conectarnos directamente sin necesidad de una compuerta extra aquí. ¿Ya? Porque, a ver, ya, miren, analicemos. Si este yo lo hubiera resuelto con compuertas normales, hubiera necesitado 1, 2, 3, 4 ORs, 1, 2, 3, 4 ANDs, solamente para hollar las funciones amarilla y verde, y aparte hubiera necesitado un OR para estas dos funciones y un AND, o dos ANDs, más bien dicho, para cada una de estas funciones con D, ¿verdad? Entonces, para evitarme eso, por ejemplo, aquí vamos a contar. Miren, ¿cuántos OR voy a tener acá? 1, 2, 3, 4. 4 más 1 que está aquí, ¿ya? Y ANDs. ¿Cuántos ANDs voy a necesitar acá? 1, 2, 3, 4. Luego está 5 y 6 con C. Son 6, ¿sí? Estos son 5 compuertas OR y 6 compuertas AND, ¿ya? Estas 5 compuertas OR nos implican 2 circuitos integrados, ¿ya? Y estas 6 nos implican 2 circuitos integrados. En total serían 4 circuitos integrados solamente la lógica y faltan todavía los negadores, que serían en total 5 circuitos integrados, ¿ya? 5 integrados que necesito. En cambio acá, por ejemplo, 1, 2, 3, ya estoy utilizando este. ¿Sí? Acá estoy utilizando otro. Pero ¿qué tal si en vez de todo esto yo lo voy a cambiar así? Como les decía, simplemente usar una sola compuerta para emular todito. ¿Ya? Y acá yo lo único que voy a hacer es cambiar el orden. Este va a venir acá. Y este se va a derivar aquí. ¿Ya? Para no estar poniendo negadores por cualquier lado, mejor invierto las entradas, que es lo mismo, porque aquí ya tienen un negador. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Obviamente tengo un negador acá y luego tengo 1, 2, 3. Generalmente vienen en 3. ¿Ya? Porque son 3 entradas. 3, 6, 9. 9 entradas que tengo acá, más, digamos, voltaje veces 6 tierra, que serían 11, y una entrada, una patita faltante, que serían 2. Entonces sería un componente de 6 patitas a cada lado. ¿Ya? Entonces yo tendría aquí 3, que sería este un componente de OR tri-state, y luego acá cuento otros 3. ¿Sí? En total serían 3 componentes integrados para esto. ¿Sí? Un negador y 2 tri-states OR. ¿Sí? ¿Ahora entienden? ¿Por qué es a veces más práctico hacer esto? Ahora, ¿por qué no es más
fácil. ¿Y por qué no se usa mucho en la electrónica? Es simplemente porque esos three states son difíciles de conseguir. Generalmente no hay mucho en el mercado. Y aparte que a veces cuando no hay mucho, ustedes saben que si de algo no hay mucho, se vuelve caro. Entonces a la larga nos sale lo mismo gastar el dinero en esto que en gastar, por ejemplo, en lo que ya habíamos calculado que son los componentes integrados normales. ¿Ya? Así que en cuestión de costos es igual. En cuestión de eficiencia es más eficiente este, porque son menos componentes. Y menos cableado también va a ser. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda sobre los tres state? Disculpen. Así hablando de, como dijo hace un momento, de comerciales, ¿no sabe cuáles son los más fáciles de encontrar de los tres trade? ¿Los NOR o Buffer, algo así? Ya. A ver, les voy a enviar una captura de un programa que se llama Components Pinout, donde ustedes pueden ver el datasheet, pueden buscar los componentes y si es posible yo les voy a enviar el enlace de la aplicación más que se pueden descargar en su teléfono, donde pueden encontrar todos los códigos que necesitan y requieran para poder para poder más o menos ubicarse en esto, ¿sí? Porque nadie nace sabiendo y no es que te vayas a memorizar todas las compuertas siempre, ¿ya? Les acabo de enviar al grupo la captura de pantalla de la aplicación y voy a ver si es que les puedo enviar también el enlace de la aplicación, ¿ya? Listo, es este. Ya. En este momento les estoy enviando a todos ustedes el enlace para que puedan descargar esta aplicación, ¿ok? Aquí van a encontrar ustedes todos los circuitos integrados, sus arquitecturas internas y cómo conectarlos, ¿ya? En este momento, por ejemplo, yo no recuerdo bien cuál es el componente exacto que es el tri-state para el OR. Creo que ni siquiera existe, creo que es NOR el que existe realmente, pero con NOR se trabaja igual. Hemos visto cómo se trabajan las compuertas, ¿sí? Ya, muy bien. Aparte de eso, ¿tuvieran alguna otra duda o pregunta, muchachos? Muchachos, chicos. Sí, una pregunta. Sí. He visto que en algunos exámenes pasados dice armar, por ejemplo, el circuito con puros NAND o con puros NOR. Ya bueno, muchachos, se cortó la anterior reunión, la disculpa porque no me fijaron en el tiempo. Eh, Ahora sí, ¿me podrían volver a hacer la pregunta, por favor? Que se había interrumpido por eso del tiempo. Sí, le estaba preguntando. En varios exámenes que vi, el ingeniero siempre pide, digamos, le reduces el circuito, la función lógica, y siempre te pide, digamos, armar con puras compuertas NAND o con puras compuertas NOR o con puras AND. De esta manera hay que hacerla, con compuertas tri-state sería. No.
Ahí ya solamente les dice compuertas NAND y NOR, no les dice NOR TriState. Tiene que ser bien explícito el ingeniero para explicarles, ¿ya? Y a ver, vamos a hacer un pequeño repaso de ello, ¿sí? Ya, bien. Vamos a hacer primeramente las tablas de el NAND y el NOR, para después derivarlas en las funciones normales, ¿ya? Ya mejor que los dos sean. ¿Ya? Vamos a tener lo siguiente, ¿sí? A y B, y este va a ser. Este va a ser NA, y este va a ser NO. ¿Ya? Vamos a ver qué sale en NA y vamos a ver qué sale en NO. ¿Sí? Para que se pueda entender más o menos lo que el ingeniero se refiere. ¿Ya? Ya. Para esto, miren. ¿Qué es lo que nos dice con compuertas not AND? ¿Qué es el AND? Nos dice que esto va a ser, por ejemplo, antes de considerar el not, primero vamos a considerar solamente el AND. ¿Qué nos dice el AND? Que todo va a ser 0 hasta que todos estos sean unos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Va a ocurrir todo lo contrario, ¿sí? Todos van a ser unos, menos cuando los dos en unos va a ser 0. Aquí en el NOR, ¿qué nos dice? Primero el OR. ¿Qué es el OR? Voy a tener todo esto siempre y cuando tenga un 1, al menos un 1 en cualquiera de las entradas, ¿sí? Entonces, si lo niego, voy a tener todo lo contrario, que es, este va a ser 1 y todos los demás que tengan un 1 al menos en la entrada van a ser ceros, ¿sí? ¿Cómo se expresa esto? Miren. ¿Recuerdan lo que habíamos visto a través de la primera y la segunda forma canónica? Es decir, esto. Si es que yo tengo, por ejemplo, esto, yo voy a poder separarlos en esto. ¿Verdad? Entonces, más o menos es eso lo que sucede aquí, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, aquí un NAND, que es este, AND B, que es lo que me representa A negado por B negado, ¿sí? Y lo podemos comprobar aquí. Miren, si yo niego esto es 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 es 1, 1 por 1 es 1. Aquí recordemos que estos dos ya son unos, no son ceros. Ya, porque está negada esta entrada. Tenemos los dos unos y aquí también. Este está negado, 1 y 0. Tenemos ese 1 y eso. ¿Sí? Con eso yo ya he encontrado esta función. Ahora veamos esto. Esto, que es la función del NOR, que nos dice todo lo contrario. Not A por not B. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Miren aquí. Y vamos a jugar nosotros con el álgebra de Boole. Un momentito, voy a admitir a sus compañeros. Ya está. Vamos a jugar nosotros con el álgebra de Boole aquí. ¿Sí? Acá yo, por ejemplo, tengo un A and B. Yo quiero... sí. Tengo un A and B negado. ¿Qué es lo que yo necesito hacer para que este simplemente sea un A and B? Simplemente lo niego. Es decir, tengo un A and B, lo niego otra vez. Esto me va a resultar en simplemente un AB. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo quiero obtener para este un AND a partir del NAND, lo único que tengo que hacer es esto. Miren, tengo mi función AB, las voy a conectar yo a mi AND, a mi NAND más bien dicho, y luego lo voy a volver a negar con el mismo NAND. ¿Qué es lo que yo voy a tener? AB. Pero ¿qué tal si a partir de esto yo quiero un OR? Entonces voy a hacer lo siguiente. AB, ya. Voy a negar primero estos. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando yo separe esto voy a tener not A and not B. Entonces, ¿qué tal si yo hago esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a tener aquí? Doble negado. ¿Qué significa esto? Que
Simplemente los voy a eliminar y voy a tener A OR B, ¿verdad? Entonces simplemente hago eso. ¿Sí? Aquí yo los conecto de esta manera. Y con esto yo tengo un A OR B. ¿Sí? ¿Han visto? Con una sola compuerta NAND, yo puedo generar esto. Un A AND B o un A OR B, dependiendo de cómo utilice yo mis compuertas. Lo mismo puede pasar con OR. ¿Sí? Porque miren, para que mi OR, y esto es todo lo contrario acá, miren. Mira, aquí lo voy a hacer con rojo para que se vea mejor. Listo. Ya. Ya. Cuando yo tenga mi OR, mi NOR, y yo lo niegue, ¿qué es lo que yo voy a obtener aquí a la salida? A OR B. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es negando la salida que yo ya tengo en este NOR. ¿Qué es esto? Simplemente se va a derivar en A OR B. ¿Sí? Ahora, si yo tengo esto, pero al contrario de lo que tenía ahí, es decir, con NORs, ¿qué es lo que yo voy a tener? Sí, es más, esto vamos a ver. Voy a tener A, B negado. Digo, A and B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden, esto yo lo estoy haciendo así. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo esto? Si lo resuelvo, tengo esto, que es equivalente a esto, a B. ¿Sí? Entonces, yo estoy obteniendo esto a partir de los NOR. Ahora entienden cómo trabajar con los NAND y con los NOR. Simplemente es eso. Utilizas sus trucos y manipulas con el álgebra de Boole las funciones para que te den las compuertas que tú quieres. ¿Sí? Y en vez de usar negados, simplemente usas estos, dependiendo que te piden. Si OR o NOR. Digo, si NOR o NAND. Entonces, nosotros tenemos esto como negador. ¿Sí? ¿Ha quedado claro, muchachos, de cómo se trabaja con los NAND y con los NOR cuando les pides sus circuitos? Obviamente es mucho más largo porque tienes que hacer todo este proceso para hallar las compuertas, pero es accesible. ¿Quedó claro, muchachos? Muchachos, pueden manifestarse en el chat también. Ya, perfecto. Sí, aquí me están confirmando que sí. Ya, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue para esto? Espero que con esto ya haya quedado claro todos los ejercicios que hemos hecho para poder realizar la práctica ya. Ahora lo que vamos a hacer es explicar básicamente cómo es que funcionan los circuitos, los componentes electrónicos por dentro, ¿ya? Y para eso, permítanme, voy a buscar en el libro uno de los componentes internos que funcionan acá. Ya. Miren, vamos a tener el último bueno, vamos a tener la revisión básica ya de lo que nosotros conocemos como un inversor, ¿ya? Que es esta compuerta. Yo lo voy a hacer con eso. ¿Qué es esto? Simplemente convierte una variable en su negado. ¿Sí? En términos binarios, convierte un 1 en un 0 o un 0 en un 1, ¿verdad? Sabemos cómo funciona esto por fuera, es decir, su símbolo y todo esto. Pero cómo funciona por dentro, eso está compuesto por transistores. Los voy a dibujar acá. Voy a dibujar no el circuito completo de negador,
pero sí el básico que se explica en el libro, ¿verdad? Sí, sí, disculpe. Sí. ¿Ya que podía explicar de tres estados, por favor? En transistores, por favor. Ya. El NAND es Vamos a, el más típico, por favor. ya, pero para eso yo necesito que primero me entiendan cómo funciona esto de los transistores, ¿ya? Porque después con eso ya ustedes van a poder resolver cualquier circuito que les pongan enfrente. Sí, solamente déjenme copiar esto bien, porque es algo complejo si es que no tienes la imagen base. Aquí tenemos PSC y aquí tenemos GND, ¿ya? O tierra. Y aquí tenemos el punto de conexión y el otro tierra. Ya listo. Ya miren, ¿cómo funciona este negador? Se supone que este negador funciona negando la entrada, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es. Si yo introduzco un 1 acá, estoy induciendo corriente, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, aquí ya tengo el VCC. ¿Qué es lo que va a hacer mi VCC para mí? Va a sacar de aquí toda la corriente hasta acá. Nos vamos a tener acá, ¿sí? Porque todavía no conocemos el comportamiento de esto. ¿Sí? Aparte también va a sacar corriente por aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que sabemos nosotros del transistor? Aquí recordemos esto. Ya, esto es la base, este es el colector y este es el emisor, ¿sí? La base para el funcionamiento de los transistores es que haya corriente aquí, ¿sí? Si no hay corriente en la base, este emisor se vuelve en alta impedancia y por aquí no va a fluir la energía, ¿verdad? Entonces, si hay corriente en la base, entonces la energía de que pasa con el colector va a ir hasta el emisor, ¿sí? Ahora bien, para este circuito, ¿cómo es que estamos utilizando? Miren, la corriente está pasando por acá. Sí, hay corriente porque hay una resistencia hacia este transistor, que lo vamos a llamar el transistor A. Y luego el transistor B. ¿Ya? Por el transistor A está pasando corriente. Solo está esperando que el emisor tenga algo de energía. ¿Por qué? Porque cuando el emisor tenga algo de energía, es decir, un uno lógico, la energía va a pasar por aquí, va a pasar por acá y va a polarizar este transistor B. ¿Qué es lo que pasa con esto? Entonces la energía directamente se va a ir hacia abajo. ¿Sí? No va a pasar por esta salida, que es nuestra salida de nuestro negador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Nosotros, un cero lógico. ¿Sí? A ver, con otro color que se note. Un cero lógico. ¿Sí? Y nosotros tenemos un uno lógico. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo en vez de introducir aquí energía, no introduzco nada? ¿Qué es lo que va a suceder? Todo lo contrario, ¿sí? Miren, como ya habíamos visto acá, este está esperando que reaccione este transistor, que nos diga si tiene o no energía. Entonces es simple. Cuando yo tengo un cero lógico acá, por acá no hay energía. Es como si yo te hubiera cortado esto. Entonces, la energía de acá, es decir, este transistor B en su base no tiene corriente. Por lo tanto, la energía de acá se va a derivar hacia afuera, es decir, hacia esta salida. Con lo que yo voy a tener acá, un 1 lógico. ¿Han entendido, muchachos? Disculpen, esta partecita que es la base para entender todos los transistores con este tipo de transistores. ¿Sí? Que son básicamente la arquitectura de los TTL. Pueden decir... Sí, normal. Ya, perfecto. Una vez que han entendido la polarización de las bases y los colectores, es fácil analizar cualquiera de los circuitos integrados internos, ¿ya? Ahora yo voy a buscar uno de 3 estados.
Aquí está. Ya. Me van a esperar un momentito porque este es un poquito complejo de dibujar. ¿Ya? Ya, bueno, y una vez terminado de esto, nosotros ya habríamos terminado el avance para la unidad 1. ¿Sí? Con lo que el siguiente día que nos veamos, nosotros vamos a estar avanzando la unidad 2. Digo, la unidad 2, el capítulo 2, ¿ya? O el tema 2, que es ya métodos de simplificación de funciones. Mm, Ya, hasta mientras alguno de ustedes ha oído hablar de los procesadores de los teléfonos, que cada vez tienen menos nanómetros, o sea, cada vez son más pequeños. Ya, ¿a qué se refieren estos? Se refieren a que, por ejemplo, aquí están viendo, ¿no ve? Que hay muchos transistores que están utilizándose en este integrado. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dicen que tiene menos nanómetros? Por ejemplo, un procesador de 7 nanómetros, un procesador de 5 nanómetros, significa que estos transistores son cada vez más chiquititos, con lo que pueden entrar muchísimos más en un espacio más pequeño, sin calentarse, sin problemas y todo ello. Eso hace que sean mucho más rápidos porque pueden procesar mucha más información. ¿Ya? Muy bien. Aquí está. Este es el circuito para nuestra salida. ¿Sí? A ver un cachito. Voy a pintar estos diodos. Son importantes. Nuevamente ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Simple. El VCC va a alimentar a todas estas partes. ¿Sí? Y acá. Ya, perfecto. Este también es una compuerta NOT, pero es un NOT tri-state, ¿ya? Tri-state. ¿Cuál es el tri-state de este? Es el C. Ahorita vamos a ver cómo se comporta, ¿sí? Primeramente, ¿qué es lo que vamos a hacer acá nosotros? En esta nosotros vamos a ingresar un 1 lógico, ¿sí? ¿Qué hemos dicho que vamos a tener acá? Esto primeramente está pasando corriente, pero aquí no sabemos qué corriente está pasando acá, en este transistor. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en este momento?
Acá, si no me equivoco, hay dos conexiones. Aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? De aquí se está derivando acá la corriente. ¿Ya? Y acá está pasando un diodo para que la corriente pase también por aquí y se derive hacia abajo. ¿Ya? Hacia este lado. Este es el control C. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Pero como nosotros ya habíamos dicho, ¿sí? Si es que hay corriente por acá, que está avanzando la corriente, y si es que hay corriente por acá, este va a funcionar. ¿Qué es lo que quiere decir este? Que este va a polarizar toda esta energía y la va a mandar hasta este lugar. Va a polarizar este transistor y este transistor va a hacer pasar toda esta corriente por aquí, ¿ya? Teniendo un 0 a la salida. Esto siempre y cuando este esté en 1, que quiere decir que la corriente de acá pase por aquí, ¿sí? Es decir, que esta corriente de aquí pase directamente hacia acá. Estos diodos que están acá son diodos de protección, ¿ya? Porque recordemos que la corriente de acá va a tratar de pasar también por acá, ¿sí? Entonces, si se choca aquí, va a causar un cortocircuito en los transistores de acá, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, pero si yo tengo un 0 acá? Significa que la corriente de aquí no se va a decidir si ir por aquí o ir por acá, ¿ya? Aquí va a haber un corte especial, pero un corte controlado, porque aquí hay un diodo que está controlando esto, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice que si aquí hay un corte, significa que por acá la corriente no va a pasar directamente hacia este transistor, sino este transistor que está acá, este, va a dejar de funcionar correctamente porque no va a haber una corriente que tenga la base, ¿ya? En cambio, este de aquí sí va a tener una corriente que tenga esta base. Entonces, este sí va a estar polarizado, pero este no, ¿ya? Es algo así como esto, ¿sí? Aquí vamos a tener un circuito abierto, pero por acá vamos a tener como un cable directo, ¿ya? Nuestra salida está aquí, está en F. Eso lo que hace que este circuito no sea abierto significa que esto no esté conectado prácticamente a nada, ¿sí? Lo que hace que por acá no pueden ingresar ni tampoco salir corriente. Entonces, F, cuando no está conectado a nada directamente, hacia un cable directo a tierra, es a alta impedancia. ¿Por qué? Porque, a ver, pondré esto, ¿sí? Es como si este ya no existiera. Y este cable simplemente está conectando tierra, nada más. ¿Sí? Es como esto, ¿sí? Por eso es que la corriente que entra por aquí se ve directo a tierra. Y a eso se le llama alta impedancia. ¿Entienden? Cuando C está en cero. Porque cancelas esto, esto interviene en este diodito y también interviene en esta corriente, ¿ya? Porque aquí hay un choque de corrientes, voltajes, que van a inhabilitar este transistor. Y esta es la clave de la alta impedancia, ¿ya? Que este transistor no exista, por lo tanto la corriente que pase por aquí no va a existir y solamente vamos a tener corriente por acá. ¿Ok? ¿Se entiende, muchachos? Chicos, chicos, muchachos, estoy esperando sus respuestas. A ver, pero para... Sí, ahora sí, yo lo entiendo, Nelson. Ya. A ver, para explicarles mejor, ¿sí? Si en esta parte de C tenemos un 0, quiere decir que este se va a cancelar. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir que esto se cancele? Quiere decir que este va a cancelar también a este. Y si este se cancela, esta F lo único que está haciendo es conectar
tierra, nada más. Este transistor lo único que hace es conectar la tierra, nada más. ¿Sí? Ahora, si este va a estar en 1, esto no se va a cancelar porque va a haber una corriente que pase por aquí. Y esto no va a cancelar esto. Por lo tanto, por acá sí va a pasar corriente y entonces ese transistor sí va a servir. Este transistor sí va a servir y por acá sí va a pasar la corriente normalmente. Ya sea un 0, es decir, de aquí directamente a tierra, o un 1, donde esté cancelado. Ya. Donde este esté cancelado y la corriente pase por acá. ¿Sí? Pero si no hay, este se cancela y con ese se cancela toda la operación de esto. No importa por dónde pase la corriente. ¿Lo entienden? Así que la clave siempre es analizar para los tri-state el transistor que está alimentando a la salida. ¿Sí? Generalmente siempre van a tener un transistor aquí abajo. Ya, porque si no, esto simplemente va a ser un cable pelado al aire y eso es peor para un circuito integral. ¿Ok? Ya, perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy, explicando las arquitecturas de esto. Ahora, les pido por favor repasar ustedes esto y también los de para los FET y MOSFET, ¿ya? Que también le explica en el libro que para los FET y MOSFET lo único que se considera es lo mismo, o sea, algo similar, si es que tienen corriente o no en la base. ¿Y cómo se considera eso? ¿Abierto o cerrado? Sí, en el libro está todo bien explicado y les voy a pasar una pequeña notita para que puedan estudiar esto mejor. ¿Ya? Sí, están levantando la mano, disculpen. Sí, sí, una consulta. Justamente eso quería preguntar, ¿cómo le tendríamos que presentar en específico estos puntos? Porque en lo que he visto en la práctica, en los últimos ejercicios, en el último, si no me equivoco, habla que tenemos que escribir prácticamente cómo es su estructura interna. Ya, como este caso es para estudio específico y lo explica en el libro, lo que yo quiero que hagan es que me digan cuál es el transistor que se tiene que cancelar para que esté en alta impedancia o para que pase la corriente. Ya en el caso de que sea un tri-state. En el caso de que sea un defecto de campo, quiero que me describan eh, cómo es que pasa o no pasa la corriente por un MOSFET. ¿Ya? Es decir, ¿qué tiene que tener la base? Si es que tiene que tener una corriente para que pase energía o no. Sí, esas cositas nomás. O sea, céntrense ustedes en los transistores. Generalmente las resistencias son solo protección. ¿Ya? Si me explican cómo funcionan estos o, por ejemplo, si le ponen numeritos acá. Este es el transistor 1, este es el transistor 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5, me dicen, por ejemplo, si yo pongo en 0 la base del 3, ¿ya? Esto va a anular, por ejemplo, la corriente en el 2, a ver, en el 5 diré, y por lo tanto F va a ser 0. Entonces yo voy a ver su mapa, o sea, el diagrama que ustedes han hecho y voy a decir, ah, sí, efectivamente tienen razón. No es necesario estarlo describiendo detalladamente esto. Con tal de que entiendan cómo está funcionando el circuito, está bien. ¿Queda claro, muchachos? Chicos, chicas. Ya, perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, eso sería todo por nuestra clase de hoy, para despejar dudas, preguntas. Y el jueves vamos a iniciar con el avance ya del tema 2. ¿Sí? Hoy mismo también voy a crear la tarea, es decir, sí, la tarea en el grupo de Classroom para que ustedes puedan presentar el miércoles a la fecha estipulada. Ah, y hablando de eso, de la calificación, siendo este su primer práctica que tienen que presentar, solo vamos a esperar hasta las 12 del mediodía para que me presenten la práctica. ¿Sí? Por el 100%. Si bajan de las 12 del mediodía, van a presentar sobre el 60%. ¿Estamos claros, muchachos?
Y sí. Ya, perfecto. Ahora, si me presentan, a ver, miren, hasta las 12 del mediodía tienen para presentar sobre el 100% la práctica, ¿sí? Pasan de las 12 del mediodía y tienen hasta las 11:59 de la mañana, es decir, hasta las 23:59 del día miércoles para presentarlo sobre el 60% después de las 12 del mediodía, ¿ya? Pasa eso, yo no voy a recibir más prácticas y los que no han podido presentar, lastimosamente, no van a estar habilitados. ¿Ya? Bueno, espero que haya quedado claro. ¿Sí? Y ya avanzando todo lo que podíamos avanzar para la unidad 1, yo les deseo buenas noches. ¿Sí? Por favor, sean puntuales presentando la práctica y el preinforme. ¿Sí? Hemos tenido ya 2 clases de esto para prepararlos bien. Bueno, buenas noches.